Hola, buenas tardes, mi nombre es Steven Borges y en el video de hoy hablaremos acerca de mi texto de opinión titulado La eutanasia, más que un dilema ético, una decisión propia. En este video hablaremos un poco acerca de qué es la eutanasia, las distintas clases de eutanasia, las personas que están a favor y en contra de la eutanasia, las personas que intervienen en este caso también. Además se hablará de un ejemplo de eutanasia en Colombia. Y ya para finalizar se dará una pequeña conclusión acerca de este tema. Bueno, empezando por qué es la eutanasia. Según la Organización Mundial de la Salud, esta la define como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente, o en otras palabras se podría decir que son las acciones realizadas expresamente por el paciente con el fin de detener un sufrimiento o una enfermedad que le está causando gran dolor a un paciente y que en muchas ocasiones ya no hay remedio para esto. Las clases de eutanasia son varias, pero en este texto de opinión solo quiero resaltar dos. La primera es la que es por parte del personal médico, en la que a través de fármacos o intervenciones se produce la muerte del paciente, pues con el fin de acabar con una enfermedad o un dolor o un sufrimiento en este caso. Y la segunda clase es por voluntad expresa del paciente, que también se puede dividir en dos sectores, que puede ser involuntaria o voluntaria. La voluntaria es cuando a través de cartas o documentos el paciente expresa que por alguna situación él ya no puede tener control sobre su vida y lo que se busca es que eh, se respete las decisiones del paciente a través de algún formato que informe que el paciente quiso desde un principio optar por la eutanasia. O ya también se toma la segunda instancia, que es la involuntaria, en la que los familiares son los que toman esta decisión por el paciente de acabar con este sufrimiento. La religión también ha jugado un papel importante en este tema, en el tema de la eutanasia y en muchos otros temas que pueden ser considerados tabú, debido a que, más que todo en Colombia, la religión está muy arraigada en nuestra sociedad y lo que está visto como moralmente aceptado siempre se remonta a temas ideológicos. Es por eso que la eutanasia en estos momentos no es considerada por muchas personas como un derecho, sino que es más bien considerada un asesinato a una persona sin importar las causas por lo que se está realizando esto. Comparado con otros países como lo son Bélgica y Holanda, que desde el 2002 fueron los pioneros en apoyar la eutanasia o el suicidio asistido como un derecho para los pacientes, mientras que por ejemplo en países de Latinoamérica, más que todo en Colombia, esta decisión es bastante nueva, ya que solo desde el 20 de abril del 2015 se reglamentó este derecho, luego que la Corte Constitucional ordenara al ministro aprobarla. Y aún así se haya aprobado, aún existen muchas personas que ponen en tela de juicio estas decisiones y en muchas ocasiones genera una respuesta negativa por parte de la sociedad. Ahora bien, ¿cuáles son las partes involucradas en este tema? Primero son los médicos, después son los pacientes y por último, menos importantes, son las personas que están en contra de estas decisiones. Por parte de los médicos existen también posiciones en contra y posiciones a favor acerca de la eutanasia, mientras que algunos médicos sostienen que son unos actos inmorales, otros médicos piensan que es una decisión muy objetiva al tomar decisiones en las que el paciente ya no se puede recuperar de ninguna forma y en este caso la única opción es recurrir a la eutanasia. Ahora por parte de las personas que están en contra. En este caso las personas que están en contra, como ya lo dijimos anteriormente, usualmente sus pensamientos o su manera de ver las cosas se enfoca mucho en la religión. Y muchas veces la misma religión o cardenales o inclusive el Vaticano son los que les dicen a las personas que tienen que pensar y cómo tienen que ver cada situación en nuestra sociedad. Ya para finalizar me gustaría tomar en cuenta la postura de los pacientes. En este caso me gustaría rescatar el ejemplo
de Ovidio González, que fue el padre del caricaturista El Matador, que sufría un cáncer facial que lo llevó a tomar la decisión de la eutanasia. En este caso pues podemos ver que este hombre tuvo que pasar por muchas más cosas en cuestión de intervenciones. Llegó a pesar 33 kilos, pérdida de su dentadura, tuvieron que quitarle una parte de su cara, que pues ya a final de cuentas tenía un cáncer que ya era incurable, que ya no se podía hacer nada. E inclusive así, con toda esta información, que ya no se podía hacer nada por este paciente, el proceso de la eutanasia o el proceso de tomar esta decisión para él fue muy complicado y duró más de 5 años en este proceso. Es en este caso que se evidencia que las personas, ya sea personal médico o las personas en general, vean a la eutanasia como algo malo, e inclusive la iglesia diga que es considerado un género de homicidio llevado a cabo en un contexto clínico, genera mayores tabúes para las personas y para la sociedad en general, debido a, como lo indicamos anteriormente, que Colombia es un país con raíces religiosas. Y aunque mediante la sentencia C-350 de 1994, que declara que Colombia es un Estado laico y pluralista fundado en el reconocimiento de la igualdad y libertad religiosa, es decir, que cualquier religión para el gobierno o para el Estado es igualitaria, no ninguna sobrepasa más a la otra. Pero aún así, la sociedad colombiana aún está arraigada demasiado en estos temas, y aunque estamos lejos de llegar a ver los cambios, como por ejemplo en Bélgica o en Holanda, siento que Colombia, más que todo en América Latina, está haciendo grandes cambios para nuestra sociedad, apoyando a las personas para tener una libertad de decisión y una libertad sobre los cuerpos y sobre nosotros mismos. Debemos entender que Colombia es un estado laico, no debe haber como una manera de intervención religiosa que cambie las leyes propuestas en un gobierno que está aceptando a todo el mundo. Y no podemos permitir que esto siga pasando, debido a que pues se podrían violar muchos más derechos para las personas.